Bueno, pues empecemos entonces. Muy buenas tardes, buenos días por allá en América Latina. Eh, Bienvenidos al Semillero de Estudios Sociales de la Nutrición y la Alimentación en América Latina. Varios de ustedes pues ya han estado acá presentes, conocen un poco la dinámica del semillero, pero quisiera para los que no, para los que están por primera vez, pues presentar un poco como la trayectoria del semillero, y vamos a hacer simplemente una charla introductoria de cómo va a ser la agenda de este, digamos, semestre académico, es decir, finales del 2022 y la primera mitad del 2023. Yo en este momento estoy como investigador visitante en el Instituto de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, y con José Buscini de la Universidad Nacional de La Plata organizamos este ciclo de conferencias. Entonces, pues hoy simplemente vamos a hacer una presentación general con algunas claves interpretativas de lo que hemos ido trabajando en los últimos años. De nuevo, para los que no han participado en el semillero anteriormente, quisiera como contextualizar un poco de dónde viene el semillero, que entre otras se inscribe en la Red de Estudios Históricos y Sociales de la Nutrición y la Alimentación en América Latina. Ahorita les voy a presentar rápidamente la red. Muchos de los que están conectados forman parte de esa red o son cercanos a la red. Entonces, pues fantástico. En última instancia, digamos que el espíritu de este espacio es dialogar y construir perspectivas que pongan en comunicación los estudios de ciencia y tecnología con los estudios de alimentación para pensar y analizar con mayor profundidad y mayor complejidad interpretativa las relaciones entre ciencia, expertos y, digamos, sistemas alimentarios desde la producción hasta el consumo. Eso quiere decir que en términos científicos o en el campo de los estudios de ciencia nos estaríamos interesando por las personas que han hecho historia de la nutrición, historia de la agricultura o de las ciencias agrícolas, en general de las ciencias de la alimentación, llamémoslo así, que cubren todo el espectro de la producción hasta el consumo y por lo tanto también historia de la tecnología, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ese es un poco el espíritu general de este espacio, de este seminario o semillero. En Colombia tenemos este término semillero que tiene que ver con la idea de crear espacios donde estudiantes puedan intercambiar proyectos de investigación, discutir lecturas, etcétera, ¿no? Y bueno, para este semestre, para esta temporada académica, lo que hemos hecho es un ciclo de conferencias donde hemos invitado a una serie de personas. Ahorita les muestro el programa, ya lo circulamos, pero igual lo vamos a comentar rápidamente, pero con la idea de que tengamos un espacio después de discusión abierto, tranquilo, donde podamos tratar de aprovechar y apropiar las ideas y las aproximaciones que nos están presentando los diferentes invitados para nuestras propias investigaciones, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren, voy a compartir pantalla brevemente y voy a presentarles rápidamente un PowerPoint. Eh, digamos que el ciclo de conferencias lo hemos llamado Tecnopolíticas del Hambre, Estudios de Ciencia y Alimentación. Tecnopolíticas, bueno, ahorita lo vamos a discutir un poco, es un concepto que se ha utilizado bastante en los estudios de ciencia y tecnología, y que, digamos, en los estudios de los sistemas alimentarios cada vez ha tomado más fuerza, ¿no? Entonces, por poner un solo ejemplo, se acaba de publicar un libro en Estados Unidos sobre, como llamémoslo así, la revolución verde en Rusia, y el título del libro es eso, Tecnopolíticas Alimentarias, ¿no? Como un concepto que indaga por las, digamos, dimensiones políticas de la tecnología, y no solamente la dimensión política del uso de la tecnología, sino incluso las preguntas más profundas, si hay ciertos sistemas tecnológicos, ciertos arreglos tecnológicos que inherentemente tienen una política o no, y qué tipo de políticas es esa, ¿no? Acuérdense de un texto clásico del politólogo Landon Wiener, que justamente indagaba por eso, ¿no? ¿Tienen política los artefactos?
y digamos que ese ha sido un referente importante en los estudios de ciencia y tecnología y sobre todo en la sociología de la tecnología, ¿no? En lo que en Estados Unidos o en el mundo anglosajón se llama SHOT, ¿no? Social History, Social Studies of Technology. Entonces, bueno, esa es una de las aproximaciones que nos permite conectar el campo de los estudios de ciencia y tecnología con, con los estudios de alimentación. Otro concepto que vamos a trabajar, digamos, más adelante y que hoy nos lo va a presentar José, es el concepto de coproducción, cómo se coproducen las ciencias y los sistemas alimentarios. Es digamos, una aproximación que parece ser bastante fructífera a la hora de hacer este tipo de conexiones que nos estamos proponiendo en este espacio. Y bueno, eso, digamos, aterrizándolo, pues hemos invitado a una serie de académicos que han trabajado desde diferentes perspectivas, pero que de una u otra forma nos van a mostrar ejemplos concretos de este tipo de aproximaciones. Dentro de relativamente poco, en menos de 2 semanas, en 15 días más o menos, el 9 de noviembre, está invitada Rebecca Earle. Rebecca es una académica inglesa que está en la Universidad de Warwick, que escribió hace unos años un libro muy interesante sobre, digamos, las teorías humorales, cómo se expandieron las teorías humorales durante el colonialismo americano, para construir también una clasificación jerarquizada de grupos, ¿no? Grupos étnicos. Se llama El cuerpo del conquistador y Rebeca terminó escribiendo recientemente un libro en el que le sigue la pista a un alimento particular, en este caso la papa, y hace una historia global de la papa y entiende la papa en sí misma como un artefacto político que nos permite adentrarnos en una historia más compleja de la modernidad. Entonces, Rebeca, digamos que acá nos está, fíjense que varias de las cosas que hemos trabajado en los últimos semestres están muy enfocadas en el siglo XX y en el contexto del desarrollismo, pero esto se puede enmarcar en unas temporalidades mucho más amplias, que van por lo menos desde el siglo XVII, siglo XVIII, donde se están construyendo los estados-nación modernos, donde se están generando las primeras, digamos, o no las primeras, pero ciertas conexiones globales que cada vez son más evidentes y la alimentación es uno de los ejemplos más tempranos de esas conexiones globales. Entonces, Rebeca nos va a presentar ese panorama general, usando como metodológicamente, como puerta de entrada, pues seguirle la pista a un alimento, en este caso la papa o la patata, como dirían acá en España, ¿no? Posteriormente, Leida Fernández, una historiadora que trabaja en el CSIC de Madrid, de una larga trayectoria con historia de las ciencias agrícolas en América Latina, en particular en Cuba, y nos va a hacer una reflexión muy interesante sobre cómo la historia de la agricultura nos puede abrir nuevas perspectivas para hacer historia de la ciencia en América Latina. Leida hace un par de años editó un dossier en una revista acá en España, Asclepio, si no estoy mal, sobre cuestiones de historia de la agricultura en América Latina y bueno, varios de los temas típicos, ¿no? De la historia de la ciencia, el centro y la periferia, bueno, este tipo de cosas. Entonces, me parece que también nos va a aterrizar en uno de los aspectos que tiene que ver con el sistema alimentario. Este está más enfocado en la parte de producción, ¿no? En las ciencias agrícolas, como una serie de saberes y de conocimientos y tecnologías para producir alimentos. Más adelante vamos a tener, eso es en diciembre, en enero tenemos una pausa y retomamos en febrero, el 8 de febrero del 23 vamos a tener a María Eugenia Marichal de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, que ha hecho, esta es un resultado de su tesis doctoral, donde trata de articular o analizar más bien trata de analizar la articulación entre derecho, política y bromatología, como una forma de control alimentario que se va desplegando en la segunda mitad del siglo XX en Argentina. Posteriormente tendremos a Agustinito Galán de esta casa, del Instituto de Historia de la Ciencia,
que está publicando en estos momentos con Cambridge University Press un libro sobre lo que se llaman los artistas del hambre, que eran estos personajes de finales del siglo XIX, principios del XX, que hacían espectáculos públicos ayudando, ¿no? No comían durante semanas, supuestamente, eso está atravesado por escándalos, no, nadie sabía bien si hacían trampa o no, pero se vuelve como una especie de laboratorio de espectáculo donde hay estudios fisiológicos, donde se preguntan, o donde hay discursos también morales de relación entre el cuerpo y la alimentación, etcétera, etcétera. Y creo que es una puerta de entrada para pensar también esta idea del espectáculo. Otros personajes, por ejemplo, como Kuhn-Laffer, ha hecho ciertas aproximaciones ya en el siglo XX de, por ejemplo, las granjas agrícolas que fomentaban institutos en Estados Unidos para América Latina o ciertas tecnologías como, por ejemplo, arroces híbridos que terminaban también generando como un escaparate de la modernidad, ¿no? Uno de los, bueno, creo que no está hoy acá, pero Joel Vargas, uno de nuestros miembros de la red, comentaba, ¿no? Su pareja, que es colombiana, Joel es mexicano, pero su pareja es colombiana, que cuando su pareja vivía, era niño en Bogotá, lo llevaban a Tibaitatá, que es esta granja experimental, ¿no? Donde generalmente se hacen estudios de eso, de semillas y de ganado, etcétera, pero se volvía también como una especie de museo donde llevaban a los chicos a ver como la modernidad, ¿no? Entonces creo que esta idea de espectáculo conecta muy bien con varias de las cosas que vamos a ver en el contexto del desarrollismo. Más adelante tenemos a una historiadora mexicana, Viridiana Hernández, que nos está, fíjense que esto es interesante y cuadra también con algunas de las discusiones que hemos tenido en semestres anteriores, en este caso una mirada alternativa a la Revolución Verde, que descentra la revolución no solo como algo creado en Estados Unidos y después impuesto en el resto del mundo, sino algo producido localmente, en este caso en México, y no solamente centrado en los granos, ¿no? En el arroz, en el maíz, sino acá ella va a explorar en detalle el aguacate, el desarrollo del aguacate. Eso podría conectar muy bien con el trabajo de Edna, ¿no? También es otro producto que Edna Carolina, bueno, perdón, Carolina, estudia que no, generalmente no se mete, no es habitual en los estudios de la Revolución Verde, y es el cacao. Bueno, entonces Viridiana va a estar en abril. En mayo tendremos a Andrea Lu, que es profesora en la Universidad Nacional de La Pampa en Argentina y también en la Universidad de los Andes en Bogotá, que mira más los aspectos de comercialización de un sistema alimentario, en este caso de la carne en Argentina, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y es otra trayectoria muy interesante porque ya viene más como de la historia empresarial, ¿no? Entonces es otro camino que puede permitirnos analizar ciertos aspectos del sistema alimentario. Y finalmente tenemos a Ana María Ulloa. Ana María se disculpó y no pudo venir. Ana María es profesora en la Universidad de los Andes, también en Bogotá. Hace antropología, algunos ya la han oído acá, hace antropología de los sentidos, ¿no? Estudios sociales de los sabores, y está ahorita empezando un proyecto de investigación sobre eso, la articulación entre química, industria y agricultura en la industria de los aromas, ¿no? Cómo producir químicamente aromas para la industria alimentaria. Entonces, pues creo que tenemos una programación de lujo, está muy interesante. Y bueno, la idea un poco es que en cada sesión la persona invitada tendrá unos 40-50 minutos y después podemos tener una conversación más tranquila donde podemos hacer preguntas sobre nuestra propia investigación, preguntas metodológicas, conceptuales, teóricas, un poco articulándolo con estos conceptos que hemos estado trabajando en el semillero, como el concepto de ensamblaje, tecnopolíticas, coproducción, etc. Eso lo vamos a
a mencionar ahora. Entonces, rápidamente, para los que no conocen, este ciclo de conferencias se inscribe en una red que ya tiene varios años, más o menos se empezó a gestar en el 2017, que se llama Red de Estudios Históricos y Sociales de la Nutrición y la Alimentación en América Latina. Es una red donde pues varios de los que están acá presentes son miembros. Este es la voy a abrir. Este es el link, ¿no? Resnal. Bueno, ahí tenemos toda una serie de miembros que trabajan desde diferentes perspectivas el fenómeno alimentario, no solamente gente que viene de los estudios de ciencia y tecnología, hay antropólogos, sociólogos, historiadores, nutricionistas, etc. El caso es que hemos hecho una serie de eventos. Bueno, ahorita les voy a hablar de este libro, El hambre de los otros, que es uno de los productos académicos que ha realizado la red. Recientemente también se organizó un dossier que lo organizó José con otro colega nuestro que se llama Soren Brinkmann sobre historia de la leche en América Latina. Y bueno, hemos tenido toda una serie de eventos que hemos ido creando a lo largo del tiempo. Y obviamente uno de estos eventos es este semillero, este círculo de conferencias. En una época tuvimos un podcast, lo hicimos con estudiantes. Hemos tratado de construir una lista bibliográfica bastante detallada de temas relacionados con la alimentación en América Latina. También tratamos de tener como un espacio de noticias, de últimas publicaciones que se están haciendo sobre temas que nos interesan. Por ejemplo, este es uno de los últimos libros que se acaba de publicar sobre las políticas alimentarias en la época de Allende en Chile. En fin, bueno, una serie de enlaces, el equipo original con el que hicimos el podcast, que todo esto surgió a raíz de un proyecto de investigación que lideré en la Universidad del Rosario. Y bueno, digamos que para los que no lo conocen, pues están muy invitados a que revisen esta página web. Creo que hay mucho material interesante, y también para los que no forman parte de la red, pues están muy invitados a unirse a la red. Simplemente me pueden escribir a mí o a José y los agregaremos a la lista de miembros de la red. Entonces, muy bien, eso por un lado. Y rápidamente quería volver a presentar un poquito unas ideas muy generales. Quizás el producto que recoge varios de los esfuerzos de la red es este libro, El hambre de los otros, Ciencia y Políticas Alimentarias en Latinoamérica, siglos XX y XXI, donde varios de los que acá presentes participaron. José participó, bueno, en fin. No sé a quién más está por acá. Luisa creo que estaba por ahí. Luisa también participó con una historia, por ejemplo, de la bienestarina, que es una mezcla vegetal y es una política alimentaria en Colombia que está funcionando desde los 70s, finales de los 60s, y todavía está hoy en día andando. El libro lo editamos con un colega, Joel Vargas, que es también un historiador de la ciencia que trabaja en la UNAM en la Ciudad de México. Y bueno, y ahí tratábamos, para los que no conocen el libro, pues los invito a que lo revisen. Y ahí tratábamos de desarrollar un poquito este concepto de ensamblajes del gobierno alimentario, entendiendo el gobierno alimentario un poco, si se quiere, como el conjunto de saberes, formas de entender la realidad para entender un problema alimentario, y cuál es el conjunto de, digámoslo, sí, el conjunto de instituciones, saberes, tecnologías, materialidades que de una u otra forma se ensamblan y permiten que un sistema alimentario funcione y pueda ser conocido e intervenido, ¿no? Esa sería un poco la idea general, que como vamos a ver a lo largo de todo este seminario, pues tiene muchas aristas, tiene muchas complejidades, pero esa es la invitación, ¿no? La invitación un poco es que los problemas alimentarios, digamos, nos alejamos un poco de una mirada realista en la que un problema está allá afuera esperando ser estudiado e intervenido, y sino que más bien entendemos que se coproduce conjuntamente con el mismo esfuerzo de tratar de conocerlo, y con los saberes y las prácticas que tratan de conocerlo e intervenirlo, ¿no? Entonces, digamos que se necesita la movilización de una serie de esfuerzos epistemológicos, institucionales, materiales, para que
esos problemas alimentarios se ensamblen y tengan unas realidades particulares, ¿de acuerdo? Digamos que tiene una mirada un poco más construccionista, pero de nuevo, eso cada investigador tiene sus aproximaciones, algunos son más construccionistas, otros más realistas, pero un poco la sensibilidad de preguntarse, por ejemplo, yo qué sé, si estamos mirando la relación entre expertos y Estado, ¿cuáles son los recursos que moviliza un experto para ganar, construir su autoridad, para que el Estado le pare bolas, le preste atención, para que se pueda desplegar, por ejemplo, una política pública? Que obviamente una política pública entiende un problema de una forma particular, ¿no? Y dependiendo cómo yo entienda el problema, pues lo voy a tratar de resolver, ¿no? Entonces la pregunta, antes de entender cómo se está tratando de resolver, tengo que preguntarme primero cómo estoy entendiendo ese problema, ¿de acuerdo? Entonces digamos que como estamos muy preocupados en este caso por políticas públicas, pues estamos articulando de alguna forma los estudios de ciencia, tecnología y medicina con los estudios también sociales del Estado y los estudios de experticia, los estudios de expertos, que es una, digamos, una rama o un ámbito clásico de los estudios de ciencia y tecnología, los estudios de expertos, y pues nos metemos un poco, si quieren, en concepciones más Foucaultianas con el concepto de gobierno o gubernamentalidad. Podríamos en términos esquemáticos hablar, por ejemplo, de cómo se configura una racionalidad de gobierno y después cómo eso estructura unas tecnologías de gobierno, en este caso gobiernos alimentarios. Pero también con la salvedad de que las estructuras o las racionalidades de gobierno, que se pueden ver como relaciones de poder, no son totalizantes, están llenas de efectos no esperados, de contingencias, hay resistencias, y eso lo vemos todo el día en el sentido de que, aunque hay toda una serie de políticas y de tecnologías de gobierno de cómo deberíamos comer, por ejemplo, pues nosotros, digamos que nos resistimos a eso constantemente, ¿no? Comemos no necesariamente como nos están diciendo cómo deberíamos comer, por poner un ejemplo muy bobo. Pero ciertamente toda esa información que nos está generando una, digamos, casi que una normativa de cómo comer, pues conecta con una serie de ansiedades con las que vivimos hoy en día sobre cómo relacionar la alimentación, nuestro cuerpo, la información que tenemos, los efectos, no solamente mentales, ecológicos, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería un poco la sensibilidad inicial con la que empezamos este libro. El hambre de los otros apela un poco también a ese experto que está definiendo cuál es el problema de un grupo de población que es allá, que es otro, y muchas veces también hay unas colisiones epistémicas en lo que yo creo saber sobre cuáles son los problemas de esas otras personas y lo que esas otras personas definen o entienden como cuáles son sus problemas, ¿no? Entonces también es una invitación a tratar de producir conocimientos más compartidos, más horizontales, a la hora de tratar de entender e intervenir en la vida de otras personas. Bueno, esto digamos que se engloba temporalmente, este libro es como el largo siglo XX y obviamente eso conectaría con lo que digamos se llama estudios del desarrollo, que generalmente se entiende como algo que surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean toda una serie de instituciones en torno a las Naciones Unidas, que tienen que ver con la alimentación, la FAO, UNICEF, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, y esto va a generar también con el apoyo de otras instituciones, digamos, no gubernamentales, como por ejemplo la Fundación Rockefeller, va a generar toda una serie de programas que se van globalizando, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Verde, en este caso serían semillas híbridas que son distribuidas, por ejemplo, en este caso en el Perú, la imagen que les estoy mostrando. Y esto obviamente ha sido historiado, ha sido estudiado por los historiadores, ya sea desde perspectivas muy, digamos, optimistas, ¿no? Este caso, por ejemplo, el nacimiento, el desarrollo, ¿no? Cómo el Banco Mundial, la FAO y la Organización Mundial de la Salud cambiaron el mundo y en este caso para bien, 1945-1965, ¿no? Justo la época
clave del desarrollismo. Pero también hay perspectivas muy críticas sobre el desarrollismo, por ejemplo, Arturo Escobar, un antropólogo colombiano, que tiene este libro muy famoso que se llama, bueno, en español se tradujo como La invención del tercer mundo, en la que critica profundamente el desarrollismo, no solamente como, como un programa, un proyecto, digámoslo así, global, sino como una lógica para entender la realidad que terminó generando grandes, digamos, aumentando los problemas que quería supuestamente resolver. Pero, digamos, si enmarcamos esto en una temporalidad más grande, pues en las últimas décadas ha habido toda una serie de esfuerzos por historiar cómo las ciencias de la alimentación, que se han ido transformando obviamente a lo largo de los últimos siglos, pues han tenido un impacto en los sistemas alimentarios, y que es algo que no solamente se puede enmarcar en el contexto del desarrollismo, sino que el problema global del hambre se va configurando por lo menos desde el siglo XVII, siglo XVIII más o menos, cuando empiezan a surgir nuevas ciencias de la alimentación, empiezan a surgir los estados modernos, los estados-nación modernos, y empieza a generarse toda una serie de instituciones, de expertos, de prácticas, de políticas que tratan de una u otra forma de intervenir el sistema alimentario, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, les incluía libros clásicos como The Science and Culture of Nutrition, que es de la, digámoslo así, de la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, es uno de los libros pioneros que trata de hacer una historia sociocultural de la nutrición en Europa y la conecta con los mismos procesos de construcción de Estado-nación en Europa, y también proyectos colonizadores. También hay trabajos pioneros en Europa sobre la relación entre ciencia y políticas alimentarias en el siglo XX, pero también hay otros trabajos que se van más para atrás, que están mostrando que, digamos, no solo con el surgimiento de la nutrición moderna que está pasando esto, ya en el siglo XVIII en Francia, por ejemplo, Emma Sparry hace un estudio muy sugerente sobre una serie de expertos que vienen de la química, de la botánica, que están tratando de entender de diferentes formas la relación entre alimentación, cuerpo, salud, etcétera, etcétera. Y pues obviamente ya estudios mucho más contemporáneos del siglo XX, que conectan esas tradiciones con proyectos como la Revolución Verde en Asia, o por ejemplo, o el mismo concepto de hambre como un concepto que pareciera que es universal, ahistórico, pero que va cambiando, ¿no? Su concepción va cambiando. Eso lo muestra muy bien James Vernon, por ejemplo, en este libro que se llama así, Hambre, una historia moderna, donde muestra cómo el hambre antes no era un problema político, ¿no? Al contrario, era como un motor que fomentaba que la gente se esforzara más, etcétera, y cómo solo en un contexto muy particular de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el hambre se empieza a volver un problema político que debe ser intervenido. ¿Qué es lo que ocurre para que eso pase? Entonces, bueno, esa sería, digamos, conectándolo con América Latina, la idea sería de centrar temporal y geográficamente el desarrollismo en relación con la alimentación. Es decir, el desarrollismo y el problema global del hambre no es algo que surge solamente en Estados Unidos y luego es impuesto en el llamado tercer mundo, sino es algo que también ya se está construyendo localmente, y que contextualmente se puede ubicar en los proyectos incipientes de construir estados desarrollistas y estados de bienestar en América Latina, seguramente con muchos problemas, pero que es algo que se está tratando de generar por lo menos desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y por lo tanto podríamos ampliar esa idea del desarrollismo como no algo que solo surge después de la Segunda Guerra Mundial, sino que se está configurando desde mucho antes, y que tiene que ver o se coproduce, si quieren volver a ese concepto, no solamente desde un norte global, sino que se está coproduciendo entre el norte y el sur global. Y nuevamente, esas, digamos, tecnologías de gobierno alimentario, pues son contingentes, son complejas, hay que mirar caso por caso y no asumir su capacidad de poder y su efectividad de antemano. Esas serían un poco las claves interpretativas de este libro, y han sido un poco las claves con las que hemos tratado de desarrollar los últimos semestres.
y obviamente todo esto lo vamos a ir aterrizando con ejemplos concretos. Quizás voy a parar acá esta presentación. Quizás me gustaría entonces darle la palabra a José para aterrizar un poco estas cosas con este concepto que se ha trabajado mucho en el campo de estudios de ciencia y tecnología, que es el concepto de coproducción, que digamos lo podemos conectar con Bruno Latour. Dicho sea de paso, pues hacerle un pequeño homenaje a Bruno Latour. A propósito, ayer murió Mike Davis, no sé si algunos de ustedes lo conocen, tiene un libro muy famoso sobre hambrunas y el fenómeno del niño, como un efecto no solamente de la naturaleza, sino del proyecto capitalista inglés. Es un clásico, un libro clásico, digamos, de historia ambiental. Bueno. Entonces, nada, José, adelante, por favor. Bueno, gracias Estefan. En mi caso yo iba a hacer una breve presentación justamente de este concepto de coproducción a partir específicamente de un texto que es Sistemas agrícolas coproduciendo conocimiento y comida o alimentos, que es un texto que tiene 4 autores. Alastair Illes es el primero, bueno, y hay otros 3, y está en la tercera edición del Handbook de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Este Handbook que lleva, si no me equivoco, hasta ahora 4 ediciones, ¿sí? Y que reúne un conjunto de trabajos justamente que de alguna manera muestran como una suerte de radiografía en el momento que se publica de el estado de los estudios CTS. Es interesante que justamente me parece como que en contraste con las 2 ediciones previas, que estaban como mucho más centrados en temas más internos de estudios de la ciencia, acá se publica en un momento en que el campo se abre a un conjunto de temáticas mucho más amplias, ¿no? Digamos, entonces, ¿cómo conecta CTS con otros fenómenos? Y en el caso específico de este capítulo es cómo conecta CTS con la historia de la agricultura, qué le puede ofrecer CTS a la historia de la agricultura y cómo han ido, digamos, desarrollándose en forma conjunta los estudios de historia de la agricultura y de historia y estudios CTS. Entonces ahí lo que plantean los autores justamente es que un aporte muy significativo, muy sugerente que pueden hacer los estudios CTS viene dado por un conjunto de conceptos, métodos y casos que se articulan alrededor de esta noción de coproducción, ¿sí? Me parece, a mí, digamos, digamos varias cosas, digamos, el texto, entonces lo tenemos que entender de alguna manera como, digamos, lo que está proponiendo ese texto, que es un texto, en algún sentido, a ver, que hace 2 cosas. Por un lado, muestra, digamos, trata de como de sintetizar y articular qué es lo que ha hecho CTS en relación con la historia de la agricultura, ¿sí? Y trata de también darle a eso un marco más amplio que ya no solamente refiera a como una suerte de estado de la cuestión, pero con un grado de reflexión, sino también es una reflexión sobre qué tendencias predominantes podemos encontrar en la producción agrícola, ¿sí? En la era moderna y especialmente en el siglo XX. El texto trata de hacer esas 2 cosas y lo hace desde esta perspectiva digamos, de lo que puede ofrecer el concepto de coproducción. Me parece que a lo largo del texto, digamos, escrito por 4 personas, digamos, recuperando muchas investigaciones empíricas previas y tratando de ponerlas en un discurso integrador, me parece que por momentos hay algunos desplazamientos. Por eso, digamos, esto quería introducir, digamos, donde qué es lo que finalmente se está coproduciendo adquiere distintos significados a lo largo del texto, ¿sí? Porque por momentos es, como dice el título, coproducción entre conocimiento y alimento en los sistemas agrícolas, pero por momentos también se habla de coproducción entre agricultura y sistemas alimentarios, ¿sí? Entonces, hay como algunos desplazamientos que no quedan, a mí por lo menos no me quedan del todo claros a lo largo del texto, pero en cualquier caso es interesante, digamos,
el modo en que presentan la perspectiva y el modo en que ofrecen este relato integrador, articulador sobre cuál ha sido la tendencia predominante en la producción agrícola en la modernidad y específicamente en el siglo XX. Entonces, en relación con el enfoque, este enfoque de coproducción, bueno, justamente nos dicen, digamos, toman digamos, como un eje articulador el texto, digamos, los trabajos de Sheila Hasanoff, y plantean esta idea de que hay un proceso de coproducción entre conocimiento y tecnología y sistemas legales, políticos, económicos, etcétera, que va de los dos lados. Y luego también lo ejemplifican en un montón de elementos más detallados, ¿no? Digamos, de lo que se coproduce es conocimiento, tecnología, organizaciones, identidades, instituciones, normativas legales, etcétera, etcétera. Bien, eso en cuanto al enfoque, y luego en cuanto a esto que digo, de una suerte de, no de crítica, pero plantean ellos de alguna manera que los estudios CTS ofrecieron conceptos, métodos y, como les digo, casos para mostrar cómo ha sido este proceso de coproducción entre conocimiento y sistemas agrícolas, y aún yendo más lejos, sistemas alimentarios. Pero quizás, o no necesariamente, dicen, no necesariamente, mostraron cuál fue la tendencia de conjunto. Y ahí es donde ellos, ahí es donde ellos ofrecen esta lectura, y esa tendencia de conjunto es que, como resultado de ese proceso de coproducción, que como señala Stefan, como decía Stefan al final, no, digamos, que no la tenemos que considerar como yendo de suyo, la tenemos que pensar como contingente, y que nos tenemos que preguntar cómo llegó a constituirse esta autoridad, ¿no? Digamos, de lo que terminó resultando como lo que es. Entonces, ellos lo que plantean es que la tendencia predominante es hacia regímenes agrícolas cada vez más productivistas. ¿Sí? Digamos, regímenes agrícolas cada vez más productivistas que se manifiestan en granjas cada vez más grandes, con rendimientos también cada vez mayores, y también con fuertes procesos de simplificación agrícola. ¿Sí? Y esto articulado con la conformación de digamos, cadenas de comercialización y consumo asociadas a estos regímenes productivistas, ¿no? Digamos, las cadenas de supermercado, las cadenas de comida chatarra, no sé, como de fast food, digamos, ¿no? Bien. Entonces, el planteo es ese, y ellos muestran cómo los estudios ETS, esto lo mostraron en una serie, se puede ver en una serie de fenómenos, digamos, sobre los que no voy a ahondar para no, digamos, detenerme en los detalles del texto, pero lo muestran a partir de tres cuestiones específicas. Digamos, por un lado, cómo se constituyó recuperando la idea de Deborah Fitzgerald, ¿no? Cómo se constituyó la granja industrial, ¿sí? En segundo lugar, cómo se constituyó otra cosa que no era obvia, que no existía, que es los estados invirtiendo en producción, en investigación I+D agrícola, digamos, cómo se constituyó toda esa infraestructura, y por último, cómo se constituyeron estas infraestructuras que mencionaba previamente, vinculadas ya no a la producción agrícola, sino como complemento de esa producción agrícola que, en este lenguaje de la coproducción, lo que dice es, bueno, la gran industria alimentaria procesadora de alimentos le terminó demandando cada vez más a los sistemas agrícolas excedentes productivos, ¿no? Digamos, o sea, un mayor incremento en la obtención de alimentos. Y como todo eso, bueno, digamos, esa que es la tendencia general, dice, los estudios ETS lo han mostrado en casos específicos, mostrando cómo se coproducen, por ejemplo, este sistema agrícola con los que participan en esos sistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, con identidades, cómo los granjeros pasaron de ser personas que eran, digamos, que trabajaban más o menos para la autosubsistencia, un poco más, a constituir una especie de identidad de granjeros, empresarios, schumpeterianos, innovadores. Lo mismo con instituciones, etcétera. Bien, entonces,
ellos dicen, bueno, esos son 3 ejemplos en los cuales se puede mostrar cómo CTS mostró ese proceso de coproducción como resultado del cual surgieron esta tendencia predominante, que es la producción agrícola, digamos, regímenes productivistas, regímenes centrados en la obtención de cada vez mayores rendimientos, mayores excedentes de alimentos. Bien. Junto con eso, también plantean que, bueno, eso fue lo predominante, pero no fue todo, y registran dos lugares más en donde mirar, y también con el mismo tipo de enfoque, en cómo por un lado se coprodujo sistemas de producción alternativos, y ahí y donde aparecen los mismos problemas, cómo se constituye la autoridad, cómo es la relación entre los productores y el saber experto en esos casos. El primero, ese alternativo, es el que viene dado esencialmente por la agroecología y por la producción orgánica. Digamos. Esos son como los dos ámbitos digamos, que se han ido desarrollando alternativos al modelo productivista. Y el tercer lugar en el que miran es cómo desde la década del 70 en adelante, aún el régimen productivista empezó también a preocuparse por la sustentabilidad. ¿Sí? Digamos, entonces, ¿cómo? Bueno, y las críticas que esto genera, el mismo tipo de abordaje para todo esto que es, digamos, lo que sería como los rasgos predominantes que se pueden extraer a partir del estudio de los casos, que es, de alguna manera, la tendencia predominante en la producción en el ámbito CTS, ¿no? Digamos, entonces, bien. Entonces, eso es lo que ellos plantean que puede aportar CTS a la historia de la agricultura. El complemento que ellos le dan, que me parece que a mí me parece que es muy interesante, que es esta preocupación por ir más allá de la tendencia al estudio centrado en casos, ¿sí? Y preocuparse por delinear grandes tendencias. ¿Alguna cosa más? Bueno, entonces, esto que les decía en el texto, a mí me parece como que es muy interesante, pero por ahí aparece un poco este desplazamiento, porque por momentos es coproducción entre conocimiento y alimentos en los sistemas agrícolas, pero después amplían bastante la mirada cuando incorporan el papel que tuvieron los otros eslabones de la cadena, ¿no? Como también decía Stefano hoy, de preocuparse por mirar desde la producción hasta el consumo. Creo, digamos, como para cerrar un poco esta breve presentación, este disparador sobre este texto, que me parece como que en el estudio caso a caso, el concepto de coproducción es muy interesante. Ellos ahí presentan un caso muy prototípico, que es el de cómo fue que en Estados Unidos un alimento que no era muy significativo en la dieta, como el pollo, ¿sí? A comienzo de la década de 1950, un pollo a los 56 días pesaba algo así como 900 gramos, ¿sí? Y no era tan significativo en la dieta. Hoy ese mismo pollo, que es muy significativo en la dieta del norteamericano, pesa a los 56 días 4 kilos 200. Digamos. Entonces, ¿cómo fue en un periodo de 70 años que se produjo ese desplazamiento que claramente se condice perfectamente con esta idea digamos, el régimen productivista como tendencia predominante? Entonces, ese caso está estudiado mostrando cómo surge a partir de una competencia que disparan una gran cadena de supermercados, AIT, y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que empiezan a hacer competencia entre los productores para que obtengan los mejores, los exponentes así con más peso, etc. Y cómo eso va disparando todo un conjunto de elementos muy heterogéneos que, de nuevo, con la idea de coproducción, que van desde la identidad de los consumidores, producciones científicas y tecnológicas que involucran ciertos medicamentos específicos para tratar esos pollos, vitaminas con las cuales poder meterlos en un ámbito en el cual no tienen sol, pero que es la vitamina D, pero que igual el pollo crece, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo es que se va, de nuevo, coproduciendo ese producto final?
Entonces ahí, digamos, un poco el comentario final que por ahí me interesa cómo hacer es algo que siempre siento que me ha ocurrido con este tipo de enfoques y que también lo decía Estefan, que es el enfoque en gran medida del ensamblaje de Latour, que es la crítica que le hacían algunos sociólogos de la ciencia como Terry Ginn y demás, que es digamos, esta idea del tejido sin costura, ¿no? Digamos, que es bueno. Por eso, a ver, es impreciso, lo tiro como pregunta, en todo caso como un disparador para que lo podamos discutir. Es, a propósito como de excesivo grado de empirismo que puede llegar a tener este enfoque. ¿En qué sentido? ¿Dónde pone el investigador el corte en cuanto a qué elementos considerar? Finalmente, el caso es lo que articula todas las dimensiones, ¿sí? Pero ¿dónde, digamos, antes de ir al caso, qué es lo que tenemos que buscar, qué es lo que tenemos que incluir, qué no incluir? ¿Sí? No sé si es como muy claro lo que estoy diciendo, en todo caso después desarrollo un poco más la idea, pero esto es lo que un poco como que me genera, porque cuando digamos, lo voy a poner de otra manera, ¿qué es lo que pasa cuando vamos del estudio del caso a la abstracción y a la conceptualización? Porque cuando vos ves a lo largo de este texto las dimensiones que ellos señalan, que son las que están marcando esta coproducción, a veces están formadas por categorías que no son necesariamente excluyentes entre sí, no siempre son las mismas. Entonces, ¿cómo se hace para, cómo se hace para dar ese paso de el estudio del caso a su conceptualización y las dimensiones que uno debería considerar? Ese es simplemente como el comentario final, nada, por si alguien lo quiere retomar o no, pero bueno. Esa es la presentación un poco del texto. Listo, José, muchas gracias por la presentación del texto. Entonces, si quieren, empezamos la discusión. Creo que ahí lanzaste unas preguntas bien interesantes que además conectan, ¿no? Finalmente, pues acuérdense, siempre lo teórico debe tener una conexión metodológica, ¿no? Entonces, bueno, sí, muy interesante usar el idioma de la coproducción, pero metodológicamente, en términos históricos, de archivos, de capacidad de articular diferentes actores, procesos, cómo podemos realmente darle carne a esa estructura o ese idioma de la coproducción, ¿no? Vale, Enrique se despide. Chao, Enrique, gracias por pasarte por acá y esperamos verte en próximas ocasiones. Entonces, no sé si alguien quiere retomar eso. Alguien que haya intentado hacer estudios de coproducción, cómo lo ha manejado metodológicamente, no sé. Te voy a echar al agua, Carolina. ¿Cómo tú que has lidiado bastante con ese concepto, qué nos podrías contar un poco de tu experiencia? Gracias, Estefan, por echarme al agua. Em, pues mira que lo último que mencionaba José sobre como dónde se para el investigador, como hacia dónde mira o qué elementos toma para saber dónde se lleva a cabo como esa coproducción. Em, pues es algo que para mí siempre ha sido como complejo de discernir. Algo que, digamos que cuando uno mira los estudios que se han hecho en coproducción, no solamente en sistemas agrícolas, sino en general los que se han basado en este enfoque de la coproducción de conocimiento, desde el enfoque de la noción de Sheila Hasanoff, están revisando, por ejemplo, agencias, instituciones, como bien lo dice José, como estudios de caso. Entonces, y algo que Sheila Hasanoff dice es como, pues independientemente de la agencia que se estudie o de donde uno se esté colocando el ojo
para lo que uno quiera estudiar, siempre va a surgir como a partir de lo que uno está estudiando, van a surgir y van a poder hacerse evidentes esas relaciones de poder, por ejemplo, en términos del discurso que maneja Sheila Hasanoff, y es cómo siempre va a haber como una autoridad relacionada. Pero pues digamos particularmente en lo que yo estoy trabajando, digamos que ha sido como, como la manera o sea, creo que la forma de aproximarse en esos cuatro aspectos que tiene Sheila Hasanoff en su texto de, ahorita no me acuerdo el nombre del artículo, el que publicó en el 2004, que es donde se basa este artículo de Illes, son como esta coproducción de identidades, de representaciones, de discursos y de instituciones. Entonces creo que pues como que a partir de ahí uno como que lo puede ir como sacando. Entonces digamos el ejemplo que mencionaba José de las identidades. Entonces cómo las diferentes, por ejemplo, los diferentes actores involucrados en este sistema, en el caso particular, por ejemplo, del cacao, que es el que yo estoy trabajando. Entonces, cómo los diferentes cacaocultores o los diferentes agentes, digamos, de extensión que están relacionados con ese problema están interactuando. En el caso, por ejemplo, de instituciones, ¿qué normas o qué normativas o qué valores también se están como negociando a partir a partir de la qué? Pues del problema como tal del cacao. Pero entonces, sí, digamos que es como complejo, o sea, creo que sí entiendo como la pregunta abierta que nos deja José sobre cómo, cómo abordarlo, ¿sí? ¿Cómo abordarlo? ¿Qué se está coproduciendo? Esa sería como la primera pregunta que uno tendría que hacerse. O sea, ¿coproducción de qué? ¿Sí? Quiero mirar la coproducción de la ciencia del cultivo del cacao, ¿con qué? Con la sociedad, con la forma como como los campesinos están abordando o incorporando estos conocimientos, o quiero mirar, entonces creo que para arrancar, digamos, si uno quiere tener como una metodología, o pues es como lo que yo he hecho, es arrancar desde qué es lo que quiero mirar en términos de qué se está coproduciendo, ¿sí? ¿Coproducción de qué? Entonces sería como el primer aspecto, como qué es lo que quiero mirar, coproducción de qué, y a partir de ahí mirar si según lo que yo quiera revisar de coproducción, pues si lo puedo mirar como en esos cuatro aspectos. Entonces, en identidades se están coproduciendo cómo y por qué están involucradas, en representaciones, en instituciones, en discursos, ¿sí? Por ejemplo, el caso particular que yo estoy trabajando, hay un elemento que siempre está rondando y es el elemento de la variabilidad o la diversidad del cacao, ¿sí? Entonces, cómo la variabilidad y la diversidad del cacao se volvió un elemento fundamental para saber qué variedades cultivar, qué variedades producir y cómo ese concepto de variabilidad incentivó una maquinaria de investigación científica, exploraciones botánicas y por su parte cómo los campesinos estaban como por un lado, mirando qué variedades naturales tenían en sus fincas y al mismo tiempo incorporando unas variedades que iban siendo como seleccionadas y iban siendo sugeridas por las instituciones agrícolas en su momento, en mediados del siglo XX. Entonces, ahí es como, mira, listo, se tienen como unos actores, se tienen unas instituciones en términos, digamos, de esas normas y esas prácticas que se están estableciendo, y es mirar cómo la coproducción pues puede llegar a mostrarnos como ese ensamblaje de qué se está coproduciendo. Entonces, a partir, digamos, en ese elemento de la biodiversidad y de la variabilidad del cacao, es mirar cómo se está coproduciendo una ciencia del cacao, ¿sí? A partir de unas, digamos, representaciones que se tienen en torno a la variabilidad y el concepto. Sería, digamos, como desde mi caso, dándoles como un ejemplo de cómo yo lo estoy intentando abordar.
sería muy bueno si una vez me dicen, no, tal vez no es la mejor manera, o me dicen, puede ser, pero pues, ay, José se va a ir. Ah, no, se está despidiendo él. Ah, ok, vale. Entonces, pues sí, eso sería como lo que yo podría decir, así que me tomaste de sorpresa echándome al agua. Bueno, pues tremendo, ¿no? ¿Qué tal que no te hubiera cogido de sorpresa? Listo, José, adelante. No, a mí me pareció justo como, me parece como muy bueno eso que decís, Carolina, justamente ahí en el qué mirar, qué se está coproduciendo es como una pregunta clave, digamos. O sea, ahí es donde el analista justamente construye el objeto y otra idea me parece como clave, la que mencionás, es la de cuál es ese ensamblaje que articula todo. Creo como que son dos preguntas fundamentales y está como muy bueno mirarlo así por ahí, digamos, lo que sigo pensando, de nuevo en relación a lo que vos decís y que es un poco lo que siempre me cuesta tratar de entender con estos enfoques o lo que me genera en términos de qué pasa con esto de lo que voy a decir ahora, que es lo siguiente. Como vos decís, digamos, esto finalmente lo que nos muestra es un ensamblaje en el cual todos los elementos que lo integran se están coproduciendo alrededor de algo que en última instancia es una pregunta del analista, pero es una pregunta del analista que se condice con algo que efectivamente está pasando. Vos traías el de la idea de la diversidad del cacao, antes yo mencionaba el caso del pollo, ¿sí? Digamos que ahí también el pollo, digamos, ese pollo articuló un conjunto de actores, instituciones, discursos que se coprodujeron en ese ensamblaje que terminó dando como resultado lo que terminó dando como resultado, y volviendo a lo que decían los autores. Como la pregunta que siempre nos tenemos que seguir haciendo es cómo llegó a tener autoridad, cómo llegó a ser eso que es contingente, digamos, ¿sí? Entonces, eso me parece interesante. Ahora, la contracara, y esta es la pregunta que me hago, es que cada uno de esos elementos que integran el ensamblaje, ¿sí?, y que son en parte el resultado de esa coproducción, también tienen trayectorias paralelas. A eso voy, por ahí. Digamos. Entonces, que la identidad de ese campesino que se constituye en esa pregunta alrededor de la diversidad del cacao no se limita a eso. Entonces, de alguna manera, ¿cómo estos estudios conectan con el estudio de esas trayectorias paralelas que nos ofrecerían quizás historias un poco más clásicas, digamos? ¿Sí? Entonces, si yo miro alrededor de un ensamblaje particular, un pollo, un alimento, etc., la coproducción de regulaciones alrededor de eso, quizá la pregunta que me hago es cómo conecta ese caso puntual con una historia más amplia de las regulaciones, ¿sí?, que excede y desborda a la de ese caso particular. Y puse el ejemplo de las regulaciones, podría haber puesto cualquier otro. Simplemente eso por ahí es un poco lo que lo que siempre me parece interesante para pensar en relación con estos abordajes. No sé si es del todo claro lo que planteo, digo, pero en el de esa identidad de los campesinos, digamos, hay muchos otros procesos laterales a esa pregunta por la diversidad del cacao que están constituyendo esa identidad. Entonces, nada, ¿cómo conecta estos abordajes con esos otros por ahí un poco más clásicos? No sé, es una pregunta. No sé si siquiera si por ahí es el resultado de algo, de una confusión mía y nada más, digamos, pero es lo que me parece muy interesante. Nada. No, sí, a mí me llama la atención, de nuevo, digamos, yo creo que Celaya Sanoff en ese libro, pues era justamente, ni siquiera hablaba de una teoría, ¿no? Por eso hablaba de un idioma de la coproducción como una invitación, una aproximación con ciertas sensibilidades, más que una camisa de fuerza teórica donde hay que hacerlo exactamente de esta u otra forma. Y yo creo que puede conectar, puede tener muchas visiones, ¿no? Incluso creo que con Carolina alguna vez lo discutíamos, como este término de coproducción incluso ha terminado permeando, por ejemplo, ideas que hoy podríamos conectar más con la noción de gobernanza, y es involucrar a diferentes grupos a la hora de tomar, por ejemplo, una decisión, una política pública.
entonces vamos a coproducir la política, es más como una cuestión de la acción política inclusiva, ¿no? Incluyente, digámoslo así. Esa puede tener ese tono, ese significado. Yo creo que un poco el origen, y conectándolo con Bruno Latour, era, acuérdense, esa idea de que, bueno, ya deconstruimos la naturaleza, ¿no? Ya la ciencia, si es verdadera, pues no, hay que explicarla también, ¿no? No solo se puede basar en su estatuto de verdad, digámoslo así. Pero nos fuimos al otro lado, ¿no? Decía Latour, por lo menos decía, bueno, es una construcción social, pero entonces ahora lo que es el telón de fondo que sirve para explicarlo todo es lo social, pero ¿qué es lo social? ¿No? Entonces terminamos como cayendo en otra especie de determinismo y pareciera que el idioma de la coproducción es una estrategia que intenta salir de esos dos determinismos, ¿no? Entonces, bueno, la ciencia es una construcción social, pero cuando la ciencia empieza a funcionar también construye la sociedad, ¿no? Entonces, la sociedad es una construcción científica, si se quiere. Entonces, para no caer en ninguno de los dos, pues vamos a tratar de decir que se coproducen, pero ahí metodológicamente está la cuestión, ¿no? Entonces también, yo creo que una cosa, los estudios, digamos, hay un libro, no sé si se acuerdan, uno de los libros de Latour que recoge muchas de sus ideas, que es reensamblar la sociedad, tiene como un ejercicio que me parecía interesante y era decir, bueno, yo voy a empezar a decir algunos trabajos que a mí me parece que están sintonizados con la teoría del actor red, aunque nunca la hayan ni siquiera nombrado. Pero ¿por qué siento que están conectados? ¿No? Entonces empieza a escoger algunos casos paradigmáticos. Este libro, sí, nunca habló de ni la teoría red ni nada de eso, pero miren que está haciendo esto, esto y esto, y yo creo que por lo tanto podríamos ubicarlos dentro de esa, digamos, sensibilidad de la teoría del actor red. Algo que me parece que a veces falta en los estudios cuando se habla de coproducción es que siempre termina la ciencia siendo una especie de caja negra que articula un montón de cosas, ¿sí? Pero si es coproducida, toca volver a la ciencia para ver cómo cambió una vez que inició ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Carolina, listo, ahí se está construyendo un concepto, en este caso que es la calidad, y eso va a permitir desplegarte una serie de prácticas concretas, pero esas prácticas a su vez como que vuelven de alguna u otra forma, podrían volver a resignificar, a darle nuevos significados al concepto de calidad, al concepto de lo que sea, de diversidad, etcétera, ¿no? Quizás, por ejemplo, Jan Hacking, a mí me gusta Jan Hacking cuando habla de este libro de Making Up People, entonces este filósofo canadiense que, por ejemplo, cuáles son todas las tecnologías para construir un nuevo tipo de persona, ¿no? Por ejemplo, un autista, o yo no sé, una persona con un obeso también, ¿no? Es un tipo de persona, es una clasificación que no necesariamente ha existido siempre, ¿cierto? Y para que exista tiene que haber toda una serie, vamos a llamarlo de tecnologías. Primero hay que tener estadísticas, ¿no? La definición, por ejemplo, de obesidad. Si no tengo la definición de obesidad, pues no, simplemente no existen los obesos. O sea, en este caso hay una patologización de una condición que antes no era entendida como una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se engranan todos estos sistemas, hemos construido un nuevo tipo de persona, pero al construir ese nuevo tipo de persona, empiezan a existir personas que se identifican como tal, como obesas, y a veces terminan generando grupos, por ejemplo, de apoyo, de lo que sea. Y entonces cuando desilusiones y críticas, y ustedes porque me están obligando a sentirme mal y tengo que estar metido en una norma, ¿no? Hay unas tecnologías de disciplinamiento, entonces una persona obesa está por fuera de esas tecnologías, está por fuera de esa norma y por lo tanto es patológico, etcétera. Entonces tenemos como un conjunto de ciencias produce una nueva persona, ¿cierto? Pero también entonces hay resistencias ¿Y qué pasa? Que como ahora hay tantos obesos y hay hay proyectos, hay políticas y hay miles de cosas, pues resulta que habría un montón de movimientos. Por ejemplo, en Bogotá hay uno que se llama Gordas sin chaqueta,
Es un movimiento de mujeres que dicen: estoy aburrida de que cada vez que voy a una fiesta me pongo una chaqueta porque me da pena mostrar mi cuerpo y siempre uso el negro porque el negro disimula un poco mejor la gordura y quiero liberarme de eso, ¿no? Y esos movimientos empiezan a tener cierta, digamos, incidencia en la misma categoría de obesidad. Pueden tener cierta incidencia. Entonces, él lo llama un efecto bucle, Jan Hacking. Es decir, que al final hay un motor, unos engranajes que ponen a andar una nueva realidad que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la normalización, etcétera. Pero entonces acá en este caso construimos un nuevo tipo de persona. Pero ese tipo de persona también tiene agencia y esa agencia puede generar también unas articulaciones que traten de alguna forma incidir en el mismo concepto de obesidad y en ciertas ocasiones pueden resignificar ese concepto y transformar las ciencias que hablan de eso, ¿sí? Ahí habría un concepto, digamos, sentiría que se cierra el círculo realmente de la coproducción. Sí, por ejemplo, hoy en día incluso, por ejemplo, con el autismo, fíjense cómo el autismo se ha resignificado, ya no solamente como una condición patológica que es mala, etcétera, no lo hemos entendido de otras formas, y tiene que ver con ese efecto bucle que lo llamaría. No sé, es una forma que yo le doy sentido, que me parece interesante, para aterrizar el concepto de coproducción. Pero claro, eso implica seguir la investigación, ¿no? Como que muchas veces paramos en, mire lo que hizo la ciencia, ¿no? El experto, lo que sea, definió un problema, ayudó a definirlo, la caloría es una tecnología global de gobierno, etcétera. Pero eso después puede que haya generado en sus prácticas un efecto bucle, una coproducción, ahí sí que es de verdad coproducción, porque si no, lo otro siempre va a ser como de un lado para el otro. O sea, al final la coproducción es como esa relación mutua de un lado para el otro, ¿no? Y claro, esa simetría, ese es otro concepto que a mí me gusta, son estudios más simétricos, pero eso implica doble de trabajo, vale, doble de trabajo, pero creo que es importante por lo menos preguntárselo, ¿no? Y a veces uno no puede tener la respuesta, a veces no es fácil darse cuenta, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un artículo que escribí sobre la chicha, ¿no? Tampoco cómo ciertos expertos y ciertas tecnologías y ciertas ciencias de la fisiología experimental, de la toxicología, etcétera, construyen una forma en particular de entender la chicha y la relación entre chicha, salud, cuerpo, raza, etcétera. Pero cuando se empiezan, entonces, y estos expertos empiezan a decirle a los gobernantes: oiga, hay que hacer algo, es un problema, etcétera, y poco a poco se empiezan a desplegar efectivamente políticas que tratan de gobernar eso. Pero en el despliegue de esas políticas vuelve a haber de alguna forma una incidencia en esas ciencias que están tratando de dar cuenta de la chicha y pueden tener un efecto que transforme a su vez esa ciencia, ¿no? Esa sería, diría yo, esa es mi forma metodológica de darle sentido a la coproducción. ¿Puedo decir algo más? Pues lo último que mencionas, pues es como, creo que está muy relacionado como con esa dimensión cognitiva, ¿no? De cómo nosotros los humanos pues tenemos una capacidad de adaptación y cómo esa adaptación, digamos, en términos de prácticas y comunidades, pues puede estar dándose si estamos, digamos, mirando específicamente eh, cultivadores, campesinos, o sea, como una comunidad específica. O sea, estoy pensando, digamos, en ese bucle que hablas que me recuerda mucho el doble bucle del aprendizaje. Entonces es como, eh, si yo meto la mano en el horno me quemo, entonces es como, lo que hago es de una vez quitarla, pero entonces después decido usar un guante de goma para no quemarme. Entonces he cambiado, digamos, mi conducta, pero entonces después eso ya se vuelve un segundo bucle y es cuando ya pues se crea como una norma, se crean unas instituciones y es que
el guante de goma siempre lo tengo guardado al lado de la estufa. Entonces, sé que siempre que voy a usar el guante de goma, pues voy a usar siempre que voy a coger la estufa, voy a usar el guante. Entonces, de esta misma manera, debido a la adaptación y a las capacidades cognitivas humanas, pues se están generando como unos cambios, y creo que eso se puede relacionar mucho con la manera como pues se adaptan y se crean cambios y se crean como nuevos valores y nuevas prácticas en las comunidades, ¿no? Eso quería como mencionar la parte. Pero quería decir que, digamos que a mí algo que me llama mucho la atención del concepto de coproducción, digamos que a pesar de como esa complejidad, como que dónde es que uno va a mirar que se coproduce, algo que me gusta mucho es que de cierta manera es una estrategia como muy holística. Entonces como que permite mirar todo de manera más general, como porque digamos si estamos mirando sistemas agroalimentarios, nos permite como mirar qué se está coproduciendo, si uno le puede poner atención a cada uno de esos, digamos, pasos del sistema agroalimentario. Entonces uno puede arrancar desde la producción hasta el producto final, por ejemplo, si estoy hablando de una cadena de valor de un producto agroalimentario. Entonces, el hecho de que uno desde la coproducción como que pueda mirar eh, todos como cómo se está coproduciendo en términos de todas las fases que tiene el sistema agroalimentario. Y como lo mencionaba Iles en su artículo, es no solamente están la producción de alimento, el consumo, la comercialización, sino también hay unos científicos que están en cada uno de esos pasos. También hay o sea, la relación entre las personas y los pasos. Entonces hay como una tecnología y unas comunidades que se tienen que estar como vinculando y relacionando con esas prácticas. Entonces creo que esta noción de la coproducción como que nos deja tener una mirada más general, y no solamente como reducirnos a mirar un solo paso. De pronto podría ser algo que a mí me parece que, pues, que me llama mucho la atención en términos de la utilidad de esta noción. Tengo un problema con el micrófono. No sé si se me están escuchando bien igual ahora, más o menos. ¿Sí? Sí, porque nada, no importa, el parlante se me... Sí, a ver, en relación digamos, por ahí me ha servido este intercambio para aclararme algunas cuestiones. Creo, insisto, digamos, algo, primer punto como interesante es eso, es que el entender que por ahí el trabajo, digamos, una cosa es la perspectiva te deja ver cómo todo, la perspectiva del ensamblaje y la coproducción te permite ver finalmente cómo todo se sostiene sobre esa articulación de elementos tan heterogéneos, ¿no? Digamos. Eso es como, en última instancia, es como este es un punto de partida, pero después en la investigación empírica puntual, cada uno construye el objeto y llega hasta un determinado punto en función de las posibilidades que tiene, ¿no? Empíricas de mostrar qué es lo que puede. Ahí Estefan daba cuenta de un caso y demás. Digamos, entonces no tenés que mostrar tal vez todo lo que se coproduce, pero sí mostrar cómo hay cosas que efectivamente están dándose esta coproducción. Ahí un poco, de vuelta, la cantidad de dimensiones a considerar tal vez tenga que ver inclusive con las propias posibilidades empíricas. Y después, en relación a lo que estabas planteando ahora, Carolina, me parece como que, de nuevo, como que porque vos volvés a recuperar que esto te permite dar cuenta de todo, digamos, de lo que va desde el momento, por la alusión que haces a los autores estos, ¿no? Desde la producción hasta el último momento. Bueno, pero yo creo que este esfuerzo que hacen ellos es interesante, que es ubicar los casos en narrativas más amplias. ¿Entiende? Como decir, bueno, este caso puntual que yo estoy analizando, yo con estas herramientas muestro cómo efectivamente esto es lo que está operando. Ahora, ellos no se limitan a eso, sino que dicen, fíjense, me parece a mí, que les dice a estos autores CTS, fíjense que todo este conjunto de casos
nosotros lo estamos ubicando en una narrativa más amplia a la cual estos casos vendrían a aportar, que es cómo finalmente se construyó este régimen productivista. Incluye a todos los casos que estamos teniendo en cuenta. Y aún si miramos las alternativas al régimen productivista, que incluye por ejemplo, una de las cosas que, no sé si lo tenés tan fresco ahora, Estefan, una de las cosas que incluye es la posibilidad de una revolución verde alternativa. Digamos. Cuando hablan de, digamos, productivista, alternativo a los productivistas, agroecológico y orgánico, y sustentables dentro de los productivistas, dice, bueno, en los últimos años se ha dado a promover una revolución verde en los países no desarrollados, pero que también sea sustentable. Cómo eso gana autoridad, qué críticas genera, cómo los estudios sobre controversias y demás ofrecen herramientas para eso. Pero por ahí un poquito eso, digamos, simplemente no es hacer como una crítica ni nada, sino como que esto, me parece a mí como para poder pensar cómo los casos que estudiamos y las posibilidades que tenemos de estudiar estos casos se insertan en la posibilidad de llegar finalmente a narrativas más amplias sobre, bueno, por decirlo de alguna manera, caracterización de totalidades o de tendencias predominantes dentro de totalidades. Nada, por lo menos me lo aclaro así ahora, entre la tensión de lo que me generaba algunas dudas al principio y cómo lo voy viendo ahora. Eso no. Uno finalmente, no siempre lo puede hacer, ese es el tema, que no siempre lo puede hacer y que siempre lo empírico está muy ligado a muchas limitaciones que tenemos, a muchas limitaciones de acceso a determinados documentos, también a qué tanto están estudiados los procesos laterales que permiten informar alguna de las dimensiones puntuales del caso. Entonces, pero digo, Claro. eso. Sí, de acuerdo. O sea, cuando Latour escribió La pasteurización de Francia, y bueno, primero también una capacidad narrativa como de escribir un capítulo, un libro en el que de alguna forma tú le das cierta agencia al microbio, por ejemplo, etcétera. Pero también una masa crítica de estudios sobre Pasteur, por ejemplo, que te permite hacer una serie de conexiones que serían inabarcables para un solo investigador, ¿no? Conectando todos los nodos de todos los elementos involucrados. Entonces también tiene que ver con una masa crítica de ciertos, ¿sí? Seguramente si vamos a estudiar algo de, yo qué sé, de Darwin, pues seguro tenemos toda una serie de recursos que hasta la última carta que escribió está digitalizada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en muchos otros casos no. Yo creo que también al final yo siempre lo he visto como herramientas más heurísticas que como una guía metodológica firme, ¿no? Definitiva, sino como una sensibilidad de, pucha, tengo que tener una sensibilidad de preguntarme si esto puede afectar esto otro o no. Por ejemplo, en el libro El hambre de los otros, el capítulo de Colombia, que tenía un poco este primer paso, ¿no? Más cartográfico, de casi que identificar la serie de saberes, instituciones, programas, objetos involucrados, para tener, ¿no? Un mapeo de todo eso. Y teniendo ese mapeo, digo, bueno, voy a escoger algo, por ejemplo, una cocina, ¿no? Como la extensión agrícola, cómo empieza ahí a articularse un montón de saberes que tienen que ver con la psicología, la tecnología, la sociología, la antropología, una serie de expertos, de mediadores para construir una subjetividad campesina, por llamarla de alguna forma. Claro, ahí la pregunta es, ¿qué pasa cuando la mejoradora del hogar, como se llamaba, o el extensionista va e interactúa con el campesino en su casa? ¿No? De pronto eso también tiene un efecto en el mismo, no solo en el campesino, sino en el mismo agrónomo, en el mismo extensionista, pero ese tipo de preguntas históricamente pues son muy difíciles de contestar. Pero esa sensibilidad sí permite, creo yo, como una mayor, por lo menos, riqueza o una apertura mayor a la hora de ver fuentes y cruzar ciertas fuentes, ¿no? Posiblemente, ¿no? Nos invita a tratar de hacer cruces con obviamente acá estamos hablando en términos históricos, ¿no? Quizás antropológicos, etnográficos sería más fácil, ¿no? Pero
en términos históricos es como una cierta imaginación, una cierta capacidad de pensar cómo puedo cruzar diferentes fuentes, diferentes registros, jugar con las escalas para de alguna forma intuir, ver algunas de estas conexiones. Pero de nuevo, yo personalmente lo veo más como una cuestión de heurística que una cuestión muy normativa, muy, ¿no? Pero sí tiene que tener un efecto metodológico, ¿no? Y tengo que pensar, ¿puedo tener esas fuentes de alguna forma? ¿Qué fuentes tengo que buscar para poder tratar de contestar esas preguntas que están informando mi aproximación teórica, ¿no? Pero bueno, creo que eso, de hecho, después Sheila tiene otro libro, después lo podemos mirar, ¿no? Que unos años después, digamos como en el 2016 o algo así, publica otro libro también editado, donde dice, bueno, la teoría, el idioma de la coproducción ha sido criticado por esto y por esto otro, y propone unas cosas nuevas. Yo tampoco lo he leído en detalle, pero incluso podría ser interesante como ella misma está, ¿no? Reelaborando a partir de las críticas que le han hecho a su propuesta de la coproducción. Si quieren después les paso, acá no lo tengo a la mano, pero les puedo pasar el referente. Pero bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, ya nos quedan un par de minutos solamente. Bueno, entonces, nada, pues muchísimas gracias por su participación. Espero que venga en la próxima sesión, va a estar súper interesante. Yo creo que el libro de Rebeca vale mucho la pena. Acá lo teníamos, ¿no? Lo voy a volver bueno, Feeding the People, The Politics of the Potato, de la política de la papa. Entonces, Rebeca va a estar el día, a ver si lo tengo acá, Rebeca va a estar el día 9 de noviembre en el mismo horario de hoy, es decir, 9 de la mañana en Colombia, 11 de la mañana en Argentina, 4 de la tarde acá en Barcelona. Y la idea es esa, que nos va a presentar un poco algunas ideas generales de su libro, conectándolo como con una historia global de la modernidad, cómo la papa nos permite hacer una historia global de la modernidad. Eso me parece absolutamente fascinante. Fíjense que en este caso pues estamos ampliando muchísimo la escala temporal y geográfica. Ella está mirando conexiones entre América, Europa, Asia, África, bueno. Y la idea es simplemente después poder tener una discusión muy tranquila con ella. Seguramente ya va a hacer la presentación en inglés, pero pues ella ha trabajado temas en América Latina muchos años, así que le podemos preguntar en inglés, en español, en inglés, o sea, jugar un poco con la posibilidad de hablar los dos idiomas. Seguramente ya se sentirá más cómoda en contestar en inglés, pero podemos también hacerle preguntas en español, no tendría ningún problema. ¿Listo? De todos modos, pues ya les recordaremos en su momento, un par de días antes les volvemos a mandar a la lista la información, pero espero que les interese y espero que puedan participar. Yo creo que vale la pena sacarle el jugo a este ciclo de conferencias donde tenemos presentadores y presentadoras muy interesantes. Guadalupe, tengo una duda. A la par de la conferencia, ¿se compartirá alguna lectura sobre el tema abordado? Guadalupe, bueno, el día de hoy, pues efectivamente teníamos este texto de Ilse y et al, pero no lo circulamos, eso fue un error mío. En los próximas conferencias, por ejemplo, como este es un libro ya publicado, pues lo pueden conseguir. Si no lo tienen, yo creo que tengo una copia en PDF. Les puedo pasar, si quieren, la introducción del libro para la próxima sesión, que es el libro de Rebeca. Y así podemos hacer con los otros autores. Algunos, por ejemplo, en el caso de Leida Fernández, es también a partir de un texto, un capítulo que ella acaba de publicar que se llama igual, así como el título de la ponencia. Entonces también les puedo circular esos textos para que ustedes los vayan preparando si quieren. De acuerdo. Buena pregunta, Guadalupe, gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario adicional?
Yo tengo una pregunta con el horario porque tengo entendido que cambia Lo el que horario pasa a es que partir. acá en España cambia, sí cambia un poco. Ahorita, pasado mañana, se corre una hora. Entonces, seguramente será, pucha, ahora no estoy seguro si es una hora más tarde o más temprano en Colombia. Yo les confirmo eso. Listo. Yo les confirmo el horario. Siempre me confundo, nunca sé si es para adelante o para atrás. Pero yo les digo. Bueno, Camila, también hola. Gracias por tu comentario. Entonces así quedamos. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, José, por colaborar en esta ocasión para organizar este ciclo de conferencias. Y bueno, ojalá que nos podamos ver en 15 días más o menos. Les agradezco mucho su presencia y pues les deseo buena mañana o buena tarde desde acá. Nos vemos. Bueno, Nos chao, chao. vemos. Gracias, chao. Gracias, saludos. Gracias, chao. Chao, Ana.